Sacerdos in aeternum Christus Dominus secundum ordinem Melquisedec. Queridos hermanos, la promesa que Dios nos ha dado es que nos da vida eterna, que esa vida eterna la tenemos que conseguir día con día. El pasaje hoy del Evangelio es un pasaje que hay una imagen de este pasaje. Es una imagen donde aparece Jesús en un campo de trigo. Atrás está Pedro, que es mayor, y va por un lado el apóstol San Juan, que es un joven, como es la realidad. El apóstol Pedro ya estaba mayor, y el apóstol Juan, pues era un muchacho joven. Entonces, algunos dicen que esa imagen tiene su origen en el cronovisor. Es decir, que es una imagen real de una escena real de Jesús en el Evangelio. La verdad es que no podemos saber si esa imagen es real o no es real, pero pues expresa mucho o muy claramente lo que está en este Evangelio. ¿Y qué hace la imagen? Jesús está atravesando un campo o un sembrado de espigas. ¿Y qué hay en esas espigas? Trigo. ¿Y qué es el trigo? La buena fortuna de la cosecha, la bendición, el sol dorado, la fortuna y la gracia. Eso expresan las espigas de trigo. ¿Y qué más hacen los discípulos? En la medida que van caminando, arrancan algunas espigas, las tallan con su mano, tienen el grano y se lo comen. Eso es lo que está describiendo el Evangelio. Primero, ¿qué sucede ahí? Entonces, alguien los está viendo. ¿Y quién los está viendo? Los fariseos, los saduceos. ¿Y qué día van pasando por ese trigo? Un sábado. Pero miren la pregunta. Los fariseos no recriminan porque estén agarrando espigas sin permiso. El Evangelio no nos ha dicho que ha pedido permiso al dueño del campo para arrancar las espigas. Y están arrancando las espigas, podemos suponer, sin permiso. Y los fariseos no significa que la ley permitía que cuando había hambre pudiera arrancar las espigas. La ley. Y esa ley existía. Y cuando estaba el profesor de Derecho Canónico nos decía que a una persona podía robar lo suficiente para no morirse de hambre. A que cada cual tiene la obligación de no dejarse morir de hambre, según la ley del Señor. Si Dios no le manda un ángel, pues entonces no se puede dejar morir de hambre. Y si nadie le da nada y tiene la oportunidad de tomar algo para no morirse de hambre, el profesor de Derecho Canónico decía que ahí no había pecado, que tenía la obligación de conservar la vida. Les duela, les rechine y les haga lo que sea, pero la ley.
Y ahí está justificada en el Evangelio. Yo nunca había encontrado el pasaje en el cual el profesor de Derecho Canónico había justificado ese pasaje del Evangelio. Ahí está. Cada uno tiene obligación de preservar su vida. Y ya es que yo le pido a Dios o es que yo me voy a dejar morir de hambre. Bueno, yo ya les dije cuál es la ley. La ley es que cada uno procure preservar su propia vida. Esto no significa que voy a matar a alguien. Esto no significa que me voy a robar grandes cantidades. La boca tiene un tamaño, ¿sí? Y el estómago también tiene un tamaño, ¿sí? Y es lo que necesito para no sucumbir ante la muerte. Eso es lo que está en el Evangelio. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor en este Evangelio? Nos enseña que los fariseos distorsionan la ley. ¿Sí? Se les ha olvidado para qué es la ley. ¿Para qué es la ley? La ley es para que tengamos orden. Y la ley nos la ha puesto Dios. Y la ley significa que nos permite vivir y convivir. Por eso se habla de un estado de derecho, un estado que garantiza el derecho a cada cual y un estado donde se pone el imperio de la ley. Pero la ley no puede ser una ley hipócrita, como el Señor la denuncia aquí, que es lo que hacen muchos estados. La ley no es para destruir al hombre, ni para subyugar al hombre, ni para nada de esas cosas. La ley es para favorecer al hombre, para cuidar al hombre, para ayudar al hombre, no para destruir al hombre. De modo que los fariseos y los que no tienen el Espíritu Santo pierden el sentido de la ley y utilizan la ley para destruir a los demás, o llevan la ley a los extremos, o se inventan leyes humanas que no están de acuerdo con la sintonía de Dios. Entonces, hay leyes que no corresponden a la voluntad divina. Son leyes inicuas y falciarias. Sí, falciarias. Por eso, en estos 200 años de repúblicas en todo el mundo, sí, hemos entrado nosotros en la época de la oscuridad. Pensamos que tenemos un mejor estado de derecho, pero es falso. Han terminado gobernando algunos grupos y algunos caciques, no solamente aquí, en todas partes del mundo, terminan gobernando los caciques. Cuando existían las otras formas de gobierno, no necesariamente era así. No era verdad que era así. Habían estados mucho más justos en el pasado de lo que existen hoy. Mucho más la ley para el hombre y no la ley para agobiar al hombre, ni para deshumanizar al hombre. Porque muchas veces las leyes deshumanizan el hombre. Así que Jesús dice que Él está por encima de la ley, porque Jesús es la ley misma. Y hoy el Evangelio nos enseña que no podemos caer en la distorsión de la ley, porque eso sucede hoy. Aplican la ley a su conveniencia, ¿sí? La distorsionan y etc. Ahí ya sabemos lo que sucede en la iglesia. Dios ha puesto sus leyes y Dios no quiere que relajemos la ley, sino cuando haya una extrema necesidad. Y no lo ha puesto con el burro. Sí. Ah, hipócritas, si el burro se va, ¿acaso no lo sacáis? Hipócritas, dice. Entonces, la ley se relaja cuando haya una extrema necesidad.
no se relaja por capricho de los hombres. Y por capricho de los hombres, entonces la ley existe de recibir la comunión en la boca, pero por capricho de los hombres yo no la recibo en las manos. Por capricho de los hombres, yo no recibo la comunión cuando al obispo se le dio la gana. Por capricho de los hombres, yo no recibo la comunión porque supuestamente hay una pandemia y debo recibirla en la mano. Por capricho de los hombres. Pero por disposición divina, cuando no hay absolutamente un sacerdote que le lleve la comunión a alguien y realmente la reserva está guardada en alguien, pues la ley dice que hay que relajarla un poco para que un varón prudente y santo lleve la comunión a ese enfermo y no muera sin la santa comunión. Saben que hay que llevar la ley de acuerdo con el Espíritu de Dios y no de acuerdo con el Espíritu de los hombres. Gloria al Padre, al Figlio y al Espíritu Santo, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Panem et